Estamos en vivo. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas y todos, a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia virtual ¿Por qué las mujeres debemos hablar de masculinidades?, la cual tiene como objetivo reconocer para desarmar la masculinidad de los hombres ante la era del feminismo. El día de hoy nos acompaña la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, secretaria de las Mujeres de Oaxaca, y Beatriz Ranea Triviño, licenciada en Ciencias Políticas, máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género, activista y feminista. A continuación, le daré la palabra a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán para que nos dé la bienvenida del día de hoy. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, mi querida Sara. Bueno, pues qué gusto, la verdad me encanta estar hoy aquí y poderles dar la bienvenida a esta conferencia de Beatriz Ranea Treviño, de por qué las mujeres debemos hablar de masculinidades. Ahorita nos va a leer Sara su biografía para que sepan un poco más por qué la invitamos desde el otro lado del Atlántico. Muchas gracias, Beatriz, por estar aquí. Ella es politóloga, especialista en estudios de género y es activista y feminista, y de verdad que agradezco mucho que esta mañana de Oaxaca la virtud comparta sus puntos de vista sobre este relevantísimo tema. Al hablar de masculinidades nos referimos a las formas en las que los hombres han aprendido a construir sus identidades y socializarlas, pero es importante decir que ellos aprenden patrones de un modelo hegemónico asociado a cierto tipo de hombría. O sea, los hombres no nacen siendo machistas. El patriarcado se reproduce a través de la construcción social que otorga centralidad y por ende poder a lo masculino, generando desigualdad de género, sexismo, misoginia, falocentrismo, heteronormatividad y la consiguiente discriminación hacia la diversidad sexual. Hace 150 años, el concepto de masculinidad o feminidad era muy diferente al que vivimos hoy. Y hoy mismo es muy diferente quizá el de España que el de Oaxaca, lo vamos a ver, o el de Noruega que el de Japón, ¿no? Las mujeres, en todo caso, y eso sí es, digamos, generalizado, hace 150 años no teníamos derecho a la educación porque se nos consideraba seres inferiores. Hubo inclusive filósofos reputadísimos como Platón o Aristóteles, que pensaban que literalmente nuestro cerebro era inferior, éramos animales de segunda categoría, que en realidad pues lo que nos faltaba, digamos, lo que se requería para ser un ser humano pleno, que era ser hombre, ¿no? Entonces, pues era fácil encasillarnos a las tareas de cuidado, a lo que biológicamente veían que era como lo más próximo a nosotras, que era el dar a luz o el amamantar, etcétera. Y se nos encasillaba en esas tareas que además eran gratuitas, nadie nos pagaba por ello, nadie nos reconocía por ellos, y eso todavía persiste. Tanto en el ámbito privado como inclusive en el ámbito público, fuimos durante siglos propiedad del hombre que nos daba su apellido, sea porque era nuestro padre, o del hombre que luego nos daba su apellido, que era nuestro esposo, ¿no? Y renunciábamos a nuestro apellido, a nuestra identidad como tal. Durante muchos años en el Código Civil, pues fuimos como menores de edad y entonces dependíamos de que nos diera permiso el esposo para trabajar, ¿no? Si no, no podíamos, o para abrir una cuenta de banco, ya no dijéramos para ir a estudiar, en fin. Entonces, bueno, hemos caminado un buen trecho, sin duda, ha habido un avance, sin duda, pero no estamos en la plena igualdad. Todavía no hay una plena corresponsabilidad en el ámbito privado, por ejemplo, entre hombres y mujeres, pese a que en lo público las mujeres hemos avanzado más. En el siglo XXI, pero sobre todo en el último lustro, o sea, los últimos 5 años, se han notado cada vez más las manifestaciones feministas en México y en todo el mundo para exigir los derechos que a las mujeres nos corresponden como personas, como humanas. Y de muchas maneras, feministas de todos los países y en todos los rincones, hemos hecho un llamado urgente al cambio social que se requiere para darles efectividad a estos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes, pero que todavía no están aquí vigentes, plenos, por eso no hablamos de igualdad sustantiva todavía. En esta lucha por la deconstrucción del modelo de masculinidad hegemónica, es importante la reflexión, tanto de los propios hombres, pero también de nosotras. ¿Qué significa hegemonía? En ciencias sociales, la hegemonía se refiere a la supremacía de un Estado o un pueblo sobre otro.
Entonces, la masculinidad hegemónica es la supremacía de lo masculino sobre todo lo no masculino, la feminidad y las otras formas de vivir la sexualidad humana. Tal como lo refiere mi querida Marta Ferreira, directora general de Igualdad en Mujeres, la reconstrucción de masculinidades tóxicas o hegemónicas hacia masculinidades positivas emergentes pasa por dos etapas. La primera requiere una crítica interna e íntima por parte de los hombres para reconocer sus privilegios en un sistema androcéntrico, es decir, centrado en ellos mismos, y patriarcal. Mientras que la segunda se refiere a la modificación de los pilares y construcciones en los que se basa su socialización de género y la idea de que ellos valen más que nosotras. Y por eso todavía en muchas industrias los hombres ganan más que las mujeres en el fútbol, en el balompié, pero también en el sector público, pero también en la minería, pero también en la ciencia, ¿no? Entonces, los hombres requieren hacer una reflexión autocrítica y una conciencia para eliminar esta idea de que valen más, eliminar los hábitos machistas como el mansplaining, ¿no? Y creer que tienen la razón y pueden hablar y explicarnos el mundo, ¿no? Eliminar la fuerza física o cualquier otra forma de violencia para relacionarse, para ejercer su poder masculino. No solo con nosotras, porque hay mucha violencia de género contra las mujeres, hay violencia de género contra las personas de la diversidad sexual y hay violencia contra el planeta y hay violencia contra ellos mismos. Los hombres mueren, sabemos, en edades donde las mujeres están en su etapa reproductiva, es donde los hombres mueren más por muertes violentas. Entonces, 90% de los delitos que tienen violencia relacionada son ocasionados por hombres. Los hombres aprenden la violencia más de otros hombres, aunque las mujeres y los hombres somos socializados por el orden patriarcal, en efecto, ambos géneros. Sin duda, son dos pasos indispensables para construir la sociedad libre de violencia a la que aspiramos y particularmente libre de violencia de género. Recordemos que masculinidad no es sinónimo de hombre y referirse a la categoría hombre no necesariamente es hablar de la masculinidad. Ahora, las mujeres llevamos pues casi 350 años reflexionando críticamente de lo que es mujer, desde que el feminismo aparece, ¿no? Con las grandes pensadoras, con Olympia de Gouges y Mary Wollstonecraft, ¿no? Mientras que los hombres en pocos momentos han hecho una reflexión crítica sobre el modelo de ser hombre, han hecho muchísimo sobre qué es ser un hombre desde el punto de vista del deber ser, ¿no? Pero no una revisión crítica, y menos fuera de estos mandatos de género que les repiten que deben ser fuertes, valientes, económicamente exitosos y ser los jefes de su familia, abriendo con ella la puerta al abuso, al maltrato y a la violencia. Al respecto, debo decir también que el pacto entre el patriarcado y el capitalismo ha traído nuevas exigencias, tanto a la masculinidad como a la feminidad, produciendo más suicidios y depresión, por ejemplo, en hombres que nunca antes en la historia del mundo, ¿no? Hombres a los que el sistema patriarcal les exige que sean buenos proveedores, pero les escatima los puestos de trabajo y los salarios dignos. O mujeres a las que se les exige que gasten fortunas que no tienen en su arreglo, en la moda, en cirugías, en mantenerse bellas, y todo para poder ser explotadas y oprimidas como objetos, como cosas. Familias que agotan el planeta con su consumismo, ¿no? Que viven los peores infiernos de violencia familiar que está normalizada. La violencia familiar, no sé en España, Beatriz, pero aquí es el principal delito. Y a esas se han sumado otras formas de violencia, como la violencia digital o la violencia cibernética, que azota a las juventudes, principalmente con víctimas las mujeres jóvenes, principalmente producida por ¿quiénes? Por hombres, al igual que la pornografía infantil, la pedofilia. Es fundamental entonces hablar sobre la deconstrucción de las masculinidades para reconocer la forma en la que los hombres interactúan en la vida cotidiana, porque en esa vida cotidiana estamos mujeres, niñas, niños, las personas de la disidencia sexual, todas las otras personas que no constituyen el hombre, ¿no? A los hombres que hoy nos acompañan, les invito a no sentirse acusados. Les invito a reflexionar, a responderse a sí mismos estas preguntas. ¿La masculinidad tradicional realmente es esa panacea que me han hecho creer? ¿Realmente me hace feliz? ¿Me permite tener un proyecto de vida armónico con relaciones sanas, equilibradas y significativas?
Porque si es así, ¿por qué hay tantos hombres que abandonan a su familia? En nuestro país, casi 4 de cada 10 familias son jefaturadas por una mujer. Y en gran mayoría de los casos no fue por elección. Hay mujeres que sí, que eligen ser jefas de familia y está excelente, pero hay muchas otras que no les quedó de otra, que se tuvieron que hacer cargo porque hubo un hombre que se fue, que abandonó a ellas y a sus hijas e hijos. Entonces, les pregunto también a esos hombres, ¿cómo realmente son felices así, despegados emocionalmente de sus hijas e hijos? ¿O realmente participan corresponsablemente en sus hogares, ¿no? Por eso es que las mujeres, pues tenemos que hablar de masculinidades, aunque han sido algunos sociólogos, por ejemplo, Michael Kimmel, quienes empezaron a hacer algunas reflexiones. Kimmel, por ejemplo, hace 3 décadas planteó que el género era invisible para los hombres, porque aparentemente no les representaba un problema al tener pues todos los privilegios patriarcales, ¿no? Pero que su reflexión, la reflexión de los varones, era necesaria para visibilizar las consecuencias que el género tiene en ellos mismos, en las mujeres con las que conviven, en sus familias, en la sociedad y en todo el planeta. Y describe el estudio de las masculinidades como el feminismo libertador de hombres. Entonces, indudablemente, el feminismo avanza y las mujeres no estamos dispuestas a aceptar que la desigualdad y la discriminación de género sigan limitando y marcando nuestras vidas. Innegablemente es importantísimo que los hombres se hagan cargo, se responsabilicen y se hagan conscientes de la parte que les toca. Cierro con una frase de otro gran especialista del tema, Michael Kaufman. El reto feminista al patriarcado es tan profundo que a medida que los hombres se unen a la tarea, llegamos a las raíces de toda una serie de problemas y cuestiones vitales para la sociedad. Muchas gracias. Les dejo con Sara para que lea la biografía de nuestra ponente de hoy, Beatriz Ranea Treviño. De nuevo, muchísimas gracias y un saludo desde Oaxaca y esperamos pronto tenerte aquí presencialmente y no solo virtualmente. Muchas gracias, maestra. Voy a leer brevemente la semblanza de Beatriz Ranea Triviño. Ella es profesora asociada de Sociología de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, España, doctora en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid, Premio Extraordinario de Doctorado 2018-2019, Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género por la Universidad of Hull de Reino Unido y de la Universidad de Granada, y es licenciada en Ciencias Políticas. Es docente en el curso de Historia de la Teoría Feminista de la Universidad de Coruña, en el Máster de Igualdad y Equidad de Desarrollo de la Universidad de Vic, y en el título universitario especialista en masculinidades, género e igualdad de la Universidad Miguel Hernández. Autora del libro Desarmar la masculinidad, los hombres ante el área del feminismo del 2021, ha editado Feminismos, antología de textos feministas para uso de las generaciones más jóvenes y de las que no lo son tanto en el 2019, y coordinadora junto con Rosa Cobo de Breve Diccionario de Feminismos en la editorial Los Libros de la Catarata. Ha participado en diversos proyectos de investigación en el ámbito de los estudios de género, especializada en el análisis de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual. Ha recibido diversos premios de investigación. En 2021 ha recibido premios entre los que destacan Premio de Investigación María Isidra de Guzmán, otorgado por la Concejalía de la Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. También en el 2020, su tesis recibió el ACECIT, Premio Ángeles Durán de Innovación Científica en el Estudio de las Mujeres y del Género, convocado por el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid. En el 2016, el primer premio a la investigación feminista en materia de igualdad, convocado por el Instituto Aragonés de la Mujer y de la Universidad de Zaragoza. Ha sido invitada como experta independiente en materia de trata de seres humanos para la Comisión Europea dentro del programa de You Mutual Learning y Gender Equality. Forma parte del equipo de dirección del Comité de Sociología de Género de la Federación Española de Sociología y es colaboradora del Observatorio de las Masculinidades de la Universidad Miguel Hernández. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días allá y buenas tardes aquí. Y os quisiera agradecer a Sara Flores la invitación y la presentación. Y a Ana Isabel Vázquez, bueno, me ha encantado escucharte, o sea que muchísimas gracias también.
Y bueno, que para mí es todo un honor y no solo un honor, un placer y un privilegio estar aquí hoy con vosotras y vosotros, que ya me gustaría estar allí presencialmente en Oaxaca ahora mismo, pero bueno, también agradecida de que estos medios virtuales, ¿no?, nos diluyan un poco las distancias y nos sintamos más cerca a pesar de estar separadas por unos cuantos kilómetros. Y para ir introduciéndonos en la materia, voy a tomar algunas de las cuestiones que ya ha mencionado Ana y voy a partir también de hacer hincapié en que los hombres que hoy nos acompañáis, si os sentís interpelados, no interpretéis esa interpelación como un rechazo a lo que estamos diciendo, sino como una invitación a que, bueno, generéis, o sea, que esa energía que os producen estas palabras se conviertan en compromiso con el feminismo y con la transformación de las masculinidades hacia otras formas posibles, ¿no?, hacia otra forma de vivir la masculinidad que se comprometa con la igualdad de género, ¿no?, que nos permita transformar hacia sociedades más justas. Porque hoy lo que vamos a hacer es reflexionar conjuntamente. Yo voy a hablar, pero también me interesa que intercambiemos, ¿no?, que participéis y conocer también vuestra realidad, ¿no?, porque es verdad que, bueno, pues compartimos, ¿no?, la masculinidad hegemónica es un patrón que tiene muchos elementos en común, tanto en España como en México, pero también hay cuestiones diversas y por tanto a mí también me interesa, bueno, pues que compartamos hoy. Y vamos a reflexionar, como decía, conjuntamente acerca de esta idea de por qué los hombres, pero también las mujeres, tenemos que hablar de masculinidades y por qué entre la multitud de batallas y cuestiones que abordamos, ya que el feminismo es transversal, ¿no?, y abordamos multitud de cuestiones, pues vamos a pensar también hoy por qué la cuestión de la masculinidad es un tema que tenemos que tener bien presente para poder seguir caminando hacia otros mundos posibles, hacia sociedades más justas, más feministas, más igualitarias, sociedades tendentes a erradicar las violencias contra las mujeres, sociedades que se comprometan también con acabar con los feminicidios, ¿no?, con esta violencia tan cruenta que sufrimos. Y por eso creo que es importante hablar de masculinidad para ver el impacto que tiene la masculinidad tanto en los hombres como, bueno, pues como en las mujeres. Y para dar respuesta a esta pregunta de por qué esta necesidad de hablar de las masculinidades, bueno, pues yo primero, también para que nos conozcamos un poco, os voy a comentar por qué como investigadora feminista me acerqué al estudio de la masculinidad, qué es lo que empuja, ¿no?, a una mujer a estudiar las masculinidades y también de dónde surge la idea de escribir un libro sobre masculinidades, que me ha dicho Sara que todavía no ha llegado a México, pero que voy a hablar con la editorial para ver cuándo es posible que llegue y si no, pues yo os lo haré llegar. Y bueno, cuando yo empecé a investigar, pues toda esta preocupación por la masculinidad tiene su origen en mi tesis doctoral, que se centra en el estudio de la masculinidad hegemónica en relación al consumo de prostitución femenina y que a su vez esta investigación surge de una pregunta que yo me hacía, que es ¿qué le pasa a los hombres?, ¿no? Yo me preguntaba, porque cuando tuve que elegir el tema de investigación, en concreto había una cuestión que me preocupaba, que era el hecho de la normalización que había de la prostitución por parte de los hombres de mi edad, y esto me preocupaba sobre todo cuando era bastante más joven, pues hace ya unos cuantos años, cuando entré a la universidad, entré al mundo adulto, y en la universidad pues observé esa normalización y esa banalización por parte de hombres con los que compartía espacios, ¿no?, hombres ya adultos, y bueno, pues yo inocente, que era en aquella, bastante más inocente que ahora, pues asociaba el consumo de prostitución a ese estereotipo que se construye socialmente, ¿no?, bueno, pues lo asociaba a otro modelo de hombres, ¿no?, y, o sea, no hombres tan jóvenes, ¿no?, y también lo asociaba a otras épocas, pues a la época de mi padre, de mis abuelos, y aquello fue un golpe de realidad donde me di cuenta de que los hombres jóvenes seguían reproduciendo patrones de una masculinidad que yo consideraba tradicional, obsoleta, que ya no tenía lugar en nuestra sociedad, pero que es evidente que se sigue reproduciendo y además se siguen reproduciendo, como vemos, ¿no?, día tras día, prácticas tan explícitas de desigualdad como puede ser, en este caso en el que yo analicé, el consumo de prostitución.
Y entonces empecé a investigar esa relación entre la socialización masculina y el consumo de prostitución de mujeres, como decía, y acabé la tesis con la conclusión de que la prostitución es un escenario que puede ser interpretado como ese espacio de reconstrucción del orden de género en términos patriarcales y con ello un espacio donde se reconstruye la masculinidad hegemónica, ¿no? Esa masculinidad tradicional, normativa, que yo decía que parece que sería una masculinidad obsoleta, pero que se sigue reproduciendo, ¿no? Y que tiene mucho poder simbólico y material todavía hoy en día. Y el consumo de prostitución por parte de los hombres, lo que interpreté es que de alguna manera suponía, y supone, dejar en suspenso los avances del feminismo y los avances, aunque sean tímidos, pero bueno, hemos avanzado, ¿no? Los avances en materia de igualdad de género, es decir, supone dejar al margen, bueno, pues considerar a la mujer en una relación más de equidad, más de igualdad, y lo que encuentran los hombres en estos espacios de prostitución es, bueno, pues son escenarios donde resituar al hombre en el lugar del privilegio y del reconocimiento y del poder masculino en base a la sumisión de lo femenino, ¿no? En base a la sumisión de las mujeres. Es decir, que interpreté los espacios de prostitución como refugios para esta masculinidad hegemónica. Y con esta conclusión, cuando llegué al final de la tesis, bueno, me tomé un poco de descanso, ¿no? Porque hace falta después de la tesis descansar, pero después de ese descanso sí que sentía la necesidad de seguir indagando acerca de otros espacios, ¿no? y otros escenarios que tuviesen también ese papel de restitución de privilegios masculinos, ¿no? Donde los hombres encontrasen esos, bueno, donde se vuelve a restaurar el orden de género en los términos patriarcales más explícitos, ¿no? Y a veces más sutiles, y por tanto, pues lo que hice fue sacar el estudio de la masculinidad únicamente en el estudio de la relación con la perpetuación de la explotación sexual de mujeres y niñas, y busqué explicación a otras preguntas que me fueron surgiendo pues sobre la masculinidad en el contexto contemporáneo, que como vemos, ¿no? Pues el contexto que vivimos es un contexto de generalización de la incertidumbre, y más ahora con la pandemia de la COVID, donde bueno, pues podemos decir que vivimos en la era de la incertidumbre. Y una de las grandes preguntas que creo, soy mucho de hacer preguntas porque creo que ayudan mucho a la reflexión colectiva, y creo que en este contexto una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos para seguir avanzando, para poder, ¿no? avanzar hacia sociedades más igualitarias, es qué es lo que está ocurriendo con el modelo de masculinidad, porque podría decirse que sus pilares empiezan a desestabilizarse, llevan décadas, ¿no? en proceso de desestabilización debido a las contradicciones entre ese modelo viejo, ¿no? que no termina de morir y que busca espacios donde volver a resituarse en el privilegio, ¿no? seguir manteniendo esos privilegios, y esas contradicciones entre lo viejo, que, como digo, que no termina de morir, y lo nuevo, que no termina de nacer, ¿no? Porque o sea, que vemos cada vez hay más compromiso de algunos hombres por la igualdad y más compromiso con el feminismo, pero todavía es muy minoritario, ¿no? No hay bueno, pues grandes referentes o grandes movilizaciones de hombres por la igualdad, aunque bueno, pues vivimos en una época también en la que, como digo, bueno, pues se observa que cada vez se suman más hombres, ¿no? Pero no deja de ser minoritario. Y creo que es importante hablar de la masculinidad porque, bueno, pues desde el surgimiento del feminismo, cuando se impugnan las normas de género, el feminismo ha conseguido sobre todo flexibilizar los mandatos de la feminidad. Las mujeres han encontrado bueno, pues, espacios para liberarse de esos mandatos de la feminidad tradicional, aunque todavía hay muchísimo por hacer, podríamos decir que está casi todo por hacer, pero bueno, sí que es verdad que se han flexibilizado de alguna manera más esos mandatos femeninos, pero por contrapartida sí que ocurre que la masculinidad, en todos los periodos en los que el feminismo ruge con más fuerza, lo que viene a ocurrir es, bueno, pues esa reacción patriarcal que hace que la masculinidad tienda a replegarse sobre sí misma con una rigidez que contrasta todo intento de flexibilización. Y hay muchos ejemplos que podríamos ver, pero por poner un ejemplo donde se observa de una manera
muy clara y muy explícita, a mí me gusta siempre hacer referencia a, bueno, pues a los años 70, 80 en Estados Unidos, donde la masculinidad normativa, esta masculinidad hegemónica, estaba siendo fuertemente cuestionada por el movimiento feminista, por el movimiento antibelicista y la contracultura hippie, así como por la propia derrota de la guerra de Vietnam. Bueno, pues en esta época en la que se cuestiona ese modelo de masculinidad hegemónico, sobre todo vinculado a la violencia y al militarismo, y se cuestiona fuertemente, ¿no? Bueno, pues en este momento una parte de la industria cinematográfica de Hollywood, fijaos la reacción que tiene, que es que crea películas con narrativas que promueven la épica militarista de una forma abrumadora, donde emergen figuras hipermasculinas como Rambo y otra serie de personajes, que si pensamos en Rambo, pues es, ¿no?, la exaltación de la masculinidad vinculada a la violencia, a la heroicidad y al cuerpo como una fortaleza, ¿no?, a que los hombres tengan que demostrarse siempre fuertes, ¿no?, esto de no siento las piernas, no hay dolor, ¿no? Fijaos eso de no reconocer siquiera el dolor, ¿no?, no reconocerse vulnerable, porque eso es señal de debilidad y por tanto de menor hombría. Bueno, pues estos personajes que se generan, ¿no?, esta épica militarista, conectan con la idea que explica y que es muy útil para entender cómo cada vez que se interpela y se desestabilizan algunos de los valores de la masculinidad hegemónica, y en concreto, sobre todo, cuando se interpela esta vinculación entre masculinidad y violencia, esto de que los hombres tengan que mostrarse siempre dispuestos a ejercer la fuerza, ¿no?, en los momentos clave, bueno, pues cuando se interpela esto, aparecen, por contrapartida, narrativas que tratan de resituar la masculinidad hegemónica en el lugar que le corresponde dentro de las sociedades patriarcales, ¿no?, que tratan de volver bueno, pues a generar con fuerza esos referentes de la masculinidad hegemónica para que no haya fisuras, ¿no?, para que los chicos tengan claro que así es como tienen que ser, ¿no?, que no se vayan por el lado de otras masculinidades, ¿no?, como podría promover, bueno, pues el feminismo o el movimiento antibelicista, ¿no?, movimientos que rechazan el uso de la violencia de esta forma. Bueno, pues que no se vayan por el mal camino, sino que vuelvan al redil, ¿no?, que vuelvan al lugar que les corresponde como hombres, ¿no?, este lugar de la masculinidad hegemónica. Y para seguir este recorrido, creo que también es importante hacer hincapié en que hablar de masculinidad, bueno, que ya lo ha dicho también Ana, hablar de masculinidad es hablar de género, porque los hombres, bueno, no nacen machistas, ¿no?, y la masculinidad tampoco es la expresión espontánea de los cuerpos masculinos, sino que se aprende a ser hombre mediante el proceso de socialización, y por eso tenemos que pensar y problematizar cómo están siendo socializados los niños y las niñas hoy en día, ¿no? Tenemos que plantear qué es lo que está pasando con el modelo de masculinidad, o sea, con el modelo de socialización en la masculinidad, que es tan dañino tanto para los propios niños como también para el resto, ¿no?, para el resto de sujetos, en las mujeres, ¿no?, y como decía Ana también, pues las personas bueno, que no se corresponden con ese modelo de masculinidad hegemónica. Es importante hablar de género porque muchas veces se piensa que el género solo es algo que tiene que ver con las mujeres, y retomando a Michael Kimmel, ¿no?, que lo mencionaba también Ana, bueno, pues él decía que no tener que pensar en la raza o la etnicidad es uno de los privilegios de ser blanco, ¿no?, es uno de los privilegios que tienen las personas blancas, no se tienen que preocupar de eso, y así como no pensar en el género es uno de los privilegios masculinos, ¿no?, porque bueno, pues el hombre nunca empieza, o sea, en la cultura androcéntrica, ¿no?, el hombre se construye como la norma, ¿no?, y por tanto teorizar sobre esto, ¿no?, problematizar qué es lo que está pasando con la masculinidad no parecía importante hasta hace unas décadas, ¿no? Y para acercarnos desde hace unas décadas que se instauran lo que hoy conocemos como los estudios de la masculinidad, que además México es una de las potencias académicas en esta área de estudio, ¿no? Todas las investigadoras que estudiamos
las masculinidades, nos fijamos mucho en lo que está ocurriendo en las universidades mexicanas, porque hay pensadoras y pensadores muy, muy potentes, y de hecho yo voy a mencionar a una autora mexicana que me gusta mucho y que fue una de las primeras autoras que leí cuando empecé a adentrarme en esto de estudiar la masculinidad, y ella es Olivia Tena Guerrero, y tiene un texto que se llama Estudiar a los hombres, ¿para qué? Y me acuerdo que una compañera de máster, ¿no? Cuando estaba estudiando el máster, me lo pasó allá por 2010 y creo que también hay que destacar cómo conseguí yo ese texto, porque creo que es una de las mejores cosas que tiene el feminismo, ¿no? Que nos ayuda a tejer redes entre nosotras, ¿no? Esas redes en las que compartimos saberes y vamos creciendo juntas, ¿no? Redes que nos hacen replantearnos cosas que antes no habíamos planteado, ¿no? Redes que nos ayudan a seguir el camino, a seguir reflexionando. Y ese texto me ayudó muchísimo para comprender que para desvelar la dominación masculina, el sistema de organización patriarcal, para comprender también cómo se construye la feminidad y para comprender las violencias, ¿no? Para comprender los feminicidios y para poder combatirlos, en definitiva, ¿no? Para comprender cómo se configura el mundo en términos de injusticia machista y pensar cómo desarticular todo esto, pensar cómo darle la vuelta, ¿no? Creo que es necesario, este texto, ¿no? Lo destaca y yo coincido con lo que dice Olivia Tena, y es que es necesario estudiar la masculinidad. Tenemos que comprender cómo se construye la masculinidad para poder ofrecer otros modelos, ¿no? Para apoyar, para acompañar, para desarticular ese modelo de masculinidad que, como digo, es tan dañino tanto para las mujeres, o sea, tanto para los propios hombres, ¿no? Como para las mujeres. Y para ello, bueno, pues para comprender este modelo de masculinidad es imprescindible acercarnos a los estudios de las masculinidades que emergen desde la teoría feminista, donde habían estado integrados tanto de forma implícita como explícita, y esto lo destaco porque es importante que los estudios de la masculinidad reconozcan su matriz feminista, ¿no? Porque es un área de estudio muy masculinizado y creo que también es muy importante que las mujeres estemos ahí haciendo investigaciones, ¿no? Y que se tenga en cuenta también la voz de las mujeres, porque si no, en ocasiones algunos estudios de la masculinidad han tendido a obviar que la masculinidad se construye muy vinculada al poder, ¿no? Y es imprescindible problematizar el poder y problematizar los privilegios masculinos para poder propiciar la transformación. Y por eso digo que es imprescindible que haya mujeres investigando también sobre masculinidad, y por eso cito mucho a las mujeres que investigan sobre masculinidad, también para reconocerlas, ¿no? Y entre ellas, como digo, Olivia Tena Guerrero, me gusta muchísimo Rita Laura Segato también. Y pues también hay que mencionar que precisamente una de las grandes referentes de los estudios de las masculinidades es una mujer trans, que es la socióloga australiana Raewyn Connell, que es quien conceptualiza además por primera vez un término que hemos utilizado muchísimo y que creo que tiene mucha validez para trabajar, que es el término de masculinidad hegemónica. Y se hablaba de estos estudios para ver, bueno, pues qué nos dicen estos estudios, ¿no? Y qué nos dicen estos estudios de qué es ser hombre, que es la gran pregunta, ¿no? Para poder trabajar luego en otras formas de construir esta hombría, de construir la masculinidad. Bueno, pues ser hombre, yo diría que no hay una respuesta única, ¿no? Pero sí que ser hombre es un proceso, podríamos decir que es un proceso de encarnación, ¿no? De interiorización, de aprendizaje de los mandatos y las pruebas de la masculinidad. Y a mí me gusta mucho para definir esto de qué es ser hombre, la idea bueno, de la que parte Rita Laura Segato, que conceptualiza, que presenta la masculinidad como un estatus, es decir, como una construcción identitaria permanentemente a prueba, porque como seres sociales nuestra identidad no solo depende de lo que nosotras y nosotros pensamos, sino del reconocimiento del resto. Y hacerse hombre supone principalmente demostrarlo frente a los demás, bueno, demostrárselo a sí mismo, ¿no? Y sobre todo, demostrarlo de cara al resto de hombres. Es decir, que la masculinidad puede ser presentada, puede ser estudiada como un estatus,
que otorga el resto de hombres y que ha de ser demostrado de forma constante. Si lo pensamos, la hombría, ¿no? Puede ser el estatus de masculinidad de todos los hombres siempre está puesto en duda, ¿no? Y si te sales de lo pautado, ¿no? De las normas, de lo que te han dicho que tienes que hacer como hombre, muchas veces se les feminiza, ¿no? Aquí en España es muy habitual que cuando un hombre no cumple con lo socialmente establecido como hombre, ¿no? Lo que es ser un auténtico hombre, esto de auténtico hombre entre comillas, ¿no? Porque siempre es relativo y cuestionable, pero cuando un hombre no cumple con eso que le han dicho, o no ejerce violencia cuando hay una situación tal, o no le gusta el fútbol, o no le gustan otra serie de rituales, ¿no? que se identifican como propios de esos hombres de verdad, bueno, pues lo que se le suele catalogar es como de maricón, ¿no? O sea, se utiliza la palabra maricón, es decir, homosexual, pero con una connotación peyorativa, ¿no? Y con esto se está reproduciendo la homofobia y además feminizándoles, ¿no? La homofobia se presenta, o sea, la homosexualidad se presenta como femenina y por tanto se reproduce un mensaje misógino y homófobo a través del cual se devalúa a los hombres que no cumplen con ese modelo de masculinidad hegemónica, ¿no? Con esos mandatos impuestos. Y esto de feminizar a los hombres, bueno, tiene mucho que ver, o sea, feminizar a los hombres para devaluarlos, tiene mucho que ver con cómo se construye la masculinidad, y es que la masculinidad en primera instancia se construye mediante el rechazo de todo lo que tenga que ver con la feminidad, ¿no? No seas una niña, porque la socialización diferencial para que los hombres, para que los niños se identifiquen, ¿no? como parte del grupo masculino, bueno, pues tienen que aprender la asimetría de género y esta asimetría, bueno, pues la van interiorizando a través de, se va definiendo a través de la encarnación, ¿no? De la jerarquía respecto a las mujeres y además la oposición y rechazo respecto a aquellos valores, roles, mandatos, comportamientos y actitudes definidas como femeninas, ¿no? O sea, en definitiva, el niño tiene que aprender que no es una niña y además que aquello que está asociado con las niñas tiene menos valor, ¿no? Y por tanto tiene que rechazarlo. Y por eso, bueno, se va aprendiendo, ¿no? A que la masculinidad se construye mediante el rechazo a ocupar la posición subalterna, ¿no? La posición de sumisión que se identifica con la feminidad, y el niño recibirá de forma recurrente mensajes de identificación con la masculinidad, como ese que se suele decir mucho, esto de sé un hombre, ¿no? Cuyo subtexto, lo que está debajo de esto es no seas una mujer, ¿no? Sé un hombre quiere decir compórtate como te tienes que comportar como un hombre de verdad, y un hombre de verdad es, bueno, pues rechazando todo aquello que socialmente se asocia a lo femenino, y los niños son interpelados con este tipo de frases que son, bueno, pues elementos disciplinadores, ¿no? En la normatividad masculina y que además tienen un lugar, o sea, tienen una función muy clara, que es también la de limitar la diversidad de las masculinidades, ¿no? Y que los niños se ciñan a ese patrón, ¿no? Intenten ubicarse en ese deber ser de la masculinidad hegemónica. Y es importante también, bueno, pues destacar que en la actualidad vivimos en algunos entornos donde también no todo es tan rígido, ¿no? Donde también se flexibilizan las normas de género, donde se empieza a hablar de espectro de género, ¿no? De género fluido. Bueno, pues en algunos contextos muy específicos sí que vemos flexibilización de estas normas de género, pero son contextos muy específicos, porque lo general, al menos en este espacio, ¿no? Ahora me contáis vosotras y vosotros también, pero lo general sigue siendo, bueno, pues que los niños escuchen mensajes como no hagas esto que es de niñas, ¿no? No juegues con esto que son de niñas, ¿no? Ya que tanto en lo material como en lo simbólico, pues todo ello sigue atravesado por la dicotomía de género. Y también un ejemplo muy práctico que podemos ver es acercarnos a las grandes superficies, sobre todo en épocas navideñas, donde en las secciones de juguetes se palpa de una forma muy clara la pervivencia de la rigidez del género, ¿no? De esa segregación entre
los juguetes rosas y azules o los juguetes, ¿no? Bueno, pues que reproducen, ¿no? Que simulan armas, y los que, bueno, pues tienen que ver con la idea del guerrero, ¿no? La idea de la heroicidad, bueno, y los superhéroes, ¿no? Que son como los héroes bélicos, pero revestidos de muchos colores, ¿no? Pero que siguen muy vinculados a resolver los conflictos a través de la violencia. Bueno, todo esto sigue siendo para niños, ¿no? Se asocia a que estos pasillos son para niños, mientras que los pasillos rosas, los pasillos de las muñecas que tienen que ver con el, bueno, pues incluso maquillajes, ¿no? Todo esto, o que tienen que ver con el cuidado, bueno, pues todo ello siguen siendo asociados con lo femenino, ¿no? Son para niñas y se entiende, por tanto, eso, que los niños que juegan con esos juguetes, bueno, pues hay que disciplinarlos, hay que reconducirlos a que sigan el modelo de masculinidad hegemónica. Y en este proceso, ¿no? de socialización masculina, como decía, hay que analizar siempre que la masculinidad está muy vinculada al poder y por contrapartida las mujeres son socializadas en el despoder. Y esto es importante porque a mí me gusta mucho una frase que resume de forma muy escueta y muy clara lo que supone ser hombre en las sociedades patriarcales, que es una frase de un sociólogo que se llamaba Josep Vicent Marqués, que decía que ser varón en la sociedad patriarcal es ser importante. Y es que masculinizarse consiste en gran medida en el aprendizaje de la importancia masculina frente a la insignificancia femenina, ¿no? Y ser importante para los hombres en este aprendizaje es ser importante en dos sentidos. En primer lugar, frente a las mujeres como sujetos no importantes, y por otro lado, porque todo aquello que se considera importante a nivel social se relaciona con lo masculino, ¿no? Y podemos poner muchos ejemplos, hablaba de los juguetes, ¿no? Pero también un ejemplo clarísimo es bueno, pues cómo pervive la división sexual del trabajo, donde se ubica en el terreno del valor, tanto social como económico, todas las actividades productivas tradicionalmente masculinas, mientras que los trabajos reproductivos asociados y desempeñados de forma mayoritaria por las mujeres han sido y continúan siendo infravalorados tanto social como económicamente, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con lo masculino se ubica en el terreno de la importancia y del valor, mientras que lo que ha sido tradicionalmente asociado con lo femenino, aunque son cuestiones bueno, pues fundamentales, imprescindibles para el sostenimiento de la vida, pero han sido devaluados, ¿no? Y se ubican en el terreno de la no importancia social, ¿no? Aunque también la pandemia nos ha puesto, bueno, nos ha dado un golpe de realidad, ¿no? A nivel social y bueno, queremos pensar que es un punto de inflexión, aunque tenemos nuestras dudas, pero ojalá no se pierda el sentimiento de todo lo esencial que es el trabajo reproductivo, ¿no? Y las tareas de cuidados, ¿no? Las tareas que permiten que se siga sosteniendo la vida. Y hablábamos de, bueno, de esa, de cómo la socialización masculina tiene que ver con el rechazo a todo lo femenino, menos bueno, en el terreno de la sexualidad, porque la sexualidad, o sea, la masculinidad hegemónica, es imprescindible conectarla con la heterosexualidad, porque en este ser y representar ser hombre de verdad, esto hombre de verdad siempre entre comillas, pero sí que es cierto que en ese ideal de la masculinidad hegemónica tiene una estrecha vinculación con la heterosexualidad, ¿no? Y cómo, bueno, y algunos autores vinculan bueno, pues la masculinidad hegemónica también con la homofobia, como os decía antes, ¿no? En este rechazo a todo lo que tenga que ver con la homosexualidad, porque para exhibirse, para mostrarse, ¿no? Para seguir manteniendo ese estatus de hombría, hay que mostrarse como un hombre de verdad, y un hombre de verdad en las sociedades patriarcales es un hombre heterosexual, ¿no? Y además la actividad sexual es primordial en el proceso de confirmación de la hombría, ¿no? Y además esta experiencia sexual masculina gira bueno, pues en torno a la potencia y al rendimiento sexual, que se convierte en un símbolo de masculinidad, en un símbolo, es decir, que la fuerza sexual se convierte en un símbolo de masculinidad y sirve para que los hombres se reconozcan ese estatus de masculinidad, se reconozcan la hombría, ¿no?
Y hay que tener en cuenta que esta heterosexualidad está en la base de las relaciones con las mujeres, ¿no? Donde los hombres tienen que mostrarse heterosexuales, ¿no? Y además siempre disponibles, ¿no? Este mandato de la masculinidad en la que parece que los hombres siempre tienen que tener ganas, ¿no? de mantener relaciones sexuales, pero decía que la heterosexualidad está en la base de las relaciones con las mujeres, pero también con los hombres, porque la socialización entre hombres, ¿no? La homosocialidad es fundamental en la masculinidad, que es la masculinidad hegemónica, pero a su vez en estos grupos de hombres, ¿no? De hombres que se rigen por la masculinidad hegemónica, los hombres también tienen que demostrar permanentemente que no son homosexuales, ¿no? Como decía, ¿no? Para que no devalúen su estatus de masculinidad. Es decir, que tienen que mostrar de forma sistemática que son lo suficientemente hombres y para ello tienen que mostrar que no son homosexuales y que no desean tener relaciones sexuales con hombres, ¿no? Y por tanto se puede vincular esta masculinidad hegemónica directamente con la homofobia, ¿no? Con la negación de la diversidad sexual, porque la homosexualidad, como decía también antes, es representada como femenina y por tanto como se la degrada, ¿no? Y la filósofa Celia Amorós, que a mí también me ha ayudado mucho para entender la masculinidad, ella tiene una frase que define también muy bien cómo se construye la masculinidad respecto al grupo de pares, ¿no? Respecto a los grupos de otros hombres, ¿no? Y es que ella dice, y la cito textualmente, ¿no? La autopercepción por parte de los varones de su virilidad no se produce nunca in recto, ¿no? Ellos no dicen, qué macho soy un hombre, ¿no? Sino que se produce contra lo que podría parecer, se agota en la tensión referencial hacia otros varones, ¿no? Soy un hombre porque soy como ellos, ¿no? Es decir, que por mucho que tú digas soy un hombre, ¿no? Miradme, esto no sirve de nada si el resto de hombres no te reconoce como un auténtico hombre, ¿no? Siempre tienen que tener el estatus pasa por el reconocimiento del resto de hombres, ¿no? Y por eso es tan importante para comprender la socialización masculina, tener en cuenta cómo se produce mediante el rechazo de lo femenino y también mediante la importancia que se da al grupo de iguales, ¿no? Estas son dos instancias fundamentales, ¿no? Entender cómo se construye mediante el rechazo, ¿no? El no seas una niña, pero a través también del tienes que ser uno de nosotros, ¿no? Uno de los nuestros, ¿no? Mediante la importancia que adquiere el grupo de iguales como lugar de reconocimiento, ¿no? Del estatus de hombre y también como espacio disciplinador, ¿no? Para que no te salgas de la norma de la masculinidad hegemónica y, como decía también, pues limitando mucho la libertad de los propios hombres para hacer de otras formas, ¿no? Se les limita mucho y se limita la posibilidad de la diversidad de otras masculinidades. Y bueno, en la actualidad sí que es importante, bueno, en el grupo de iguales también hay que tener en cuenta cómo se construyen las fratrías, ¿no? Y cómo confraternizan los hombres y generan esos espacios de poder de los que excluyen a las mujeres, ¿no? El grupo de iguales como sostenedor del patriarcado, ¿no? Y sí que podemos decir, una vez que he hecho este breve recorrido, voy a intentar resumir ahora esta parte para que haya tiempo también para que podamos intercambiar más. Una vez que vemos un poco cómo se construye, cómo se socializan los niños, ¿no? En la actualidad sí que nos encontramos ante un panorama en el que hay cierto resquebrajamiento de los pilares tradicionales sobre los que se venía sosteniendo la masculinidad hegemónica, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en España, como en otros países, bueno, pues contamos hoy en día con marcos legislativos tendentes a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Donde se reconoce a nivel legislativo la igualdad de género, pero sin embargo vivimos en sociedades, pues, bueno, aunque sean formalmente igualitarias, estructural y cotidianamente desiguales, ¿no? Donde además, bueno, pues además, justo en estos momentos vivimos unos días tremendos por los niveles de violencia de género que estamos sufriendo, ¿no? Pero en este marco en el que se va reconociendo, al menos legislativamente, la igualdad de género, sí que hay algunos autores, que yo creo que son muy optimistas, que hablan del otoño del patriarcado
o que hablan de la crisis de la masculinidad, que seguro que habéis oído en algún momento esto de la masculinidad está en crisis, ¿no? A mí la idea de la crisis nombra la deslegitimación de algunos de los valores típicamente masculinos y que se desestabilizan, ¿no? Desestabilizan un poco la rigidez del proceso de construcción de la identidad masculina, aunque creo que es muy optimista hablar de crisis de la masculinidad, porque si la masculinidad, creo que sí que hay cierta crisis de legitimación, ¿no? Y sí que algo está pasando, ¿no? Y algo está pasando también gracias al feminismo, pero si hablásemos de crisis de la masculinidad o una auténtica crisis, yo creo que deberíamos haber visto quebrar algunas de las instituciones fundacionales del patriarcado, o los hombres hubiesen dejado de estar representados, sobre representados, perdón, en el espacio público, ¿no? En los espacios de decisión, de toma de decisiones, y también, ¿no? Si hablásemos de auténtica crisis de la masculinidad, de ese modelo de masculinidad hegemónica, pues también a lo mejor los hombres se hubiesen hecho cargo equitativamente de las tareas reproductivas, ¿no? De las tareas que les corresponden en el ámbito privado. O sea, yo creo que hablar de crisis de la masculinidad es como demasiado optimista, y yo intento serlo, pero bueno, viendo la realidad, ¿no? que tenemos, ¿no? Nuestra cotidianidad, pues no creo que nos dé pie a tanto hablar así de una auténtica crisis de la masculinidad, pero sí que es cierto que está cambiando, ¿no? Y que hay elementos que están transformando esta masculinidad y que empujan también a la transformación, ¿no? Y como decía, pues tiene mucho que ver con los avances del feminismo. Y también tiene que ver con que el modelo de masculinidad tradicional de alguna manera ha quedado obsoleto, ¿no? Esta obsolescencia programada ante los cambios sociales de las últimas décadas, donde la masculinidad hegemónica estaría dejando de ser necesaria, e incluso la socióloga Marina Subirats dice que no es que esté dejando de ser necesaria, sino incluso disfuncional para la sociedad, ¿no? Porque ella problematiza pues que la masculinidad hegemónica ha estado muy vinculada al uso de la violencia, al ideal del guerrero, y eso ya no es funcional para la sociedad, ¿no? No somos sociedades guerreras, no somos sociedades donde prime el ejercicio de la violencia, y por tanto ese modelo de masculinidad que se resiste, ¿no? Ese ideal viejo que se resiste a morir, pervive y tiene mucho poder simbólico, ¿no? Y vemos cómo pervive el uso de la violencia, pero en la práctica es disfuncional para las sociedades contemporáneas, ¿no? Y debería desaparecer, ¿no? Ese modelo vinculado a la violencia. Y en esta, sí que lo que también podemos ver, ¿no? Aparte de esta idea de la violencia, que yo creo que es uno de los elementos que, aunque sea disfuncional para la sociedad, pero sí que es uno de las herramientas que más utilizan los chicos y los hombres adultos también para demostrar su hombría a través del ejercicio de la violencia, ¿no? Así es como te muestro que soy un auténtico hombre, ¿no? Y esto se ve tanto en las bandas, ¿no? Violentas, como también en la violencia contra las mujeres, ¿no? La violencia se utiliza como una herramienta para resituar la masculinidad en el ámbito del poder, ¿no? Para mostrar el poder sobre otras personas o el control sobre las situaciones, ¿no? Es una herramienta que utilizan para exhibir la masculinidad. Y lo que sí que también nos encontramos a la hora de pensar en lo que ocurre con la masculinidad hoy, hay un elemento que sí que está quebrando para muchos hombres como espacio donde demostrar la masculinidad, como puede ser la función proveedora, ¿no? Porque ante el aumento de la precarización de la existencia, ¿no? De la precarización del mercado laboral, y más en el contexto de incertidumbre provocado por la pandemia, pues el rol de proveedor de la unidad familiar quiebra para muchos hombres como espacio de construcción, para mostrar, ¿no? Que son hombres de verdad. Y como decía Ana, además, cada vez se ven más hogares encabezados por mujeres, ¿no? Son las mujeres las principales proveedoras
de muchos hogares, ¿no? Son jefas de hogar y de hecho autoras como Saskia Sassen hablan de la feminización de la supervivencia pues para mostrar esos cambios que estamos experimentando, ¿no? Como muchas mujeres son las que se hacen cargo de proveer bueno, pues de los elementos de supervivencia, ¿no? Tanto para las personas que dependen de ellas como de ellas mismas, ¿no? Cómo se está, bueno, pues viendo ahí también una transformación. Y bueno, pues al diluirse algunos de los espacios o al quebrarse algunos de los espacios donde los hombres se exhibían como auténticos hombres, ¿no? Donde buscaban el reconocimiento de los otros hombres, yo creo que hay algunos otros escenarios, ¿no? En este periodo de incertidumbre en el que, bueno, pues como decía, pues se van resquebrajando algunos de los pilares sobre los que se sostenía la masculinidad hegemónica. Ojalá que esos, bueno, pues algunos de esos pilares, como sobre todo el del uso de la violencia, pues se encuentren en un estadio previo a su demolición. Y también en este contexto vamos vislumbrando tímidas expresiones de alternativas a este modelo hegemónico, pero mientras esto pasa, ¿no? Por contrapartida, como decía, ¿no? La masculinidad tiende a replegarse sobre sí misma y bueno, pues a buscar espacios de resituación, ¿no? Hablaba al principio de la figura de Rambo, que nos sirve, ¿no? Como ejemplo muy claro, pero además de eso, hay muchos espacios en el contexto contemporáneo que sirven como refugios un poco de esa masculinidad hegemónica, espacios donde los avances en igualdad quedan en suspenso, ¿no? Y los hombres vuelven a reubicarse en el privilegio, en la situación de poder o a buscar certezas, ¿no? Y huecos de resistencia frente al cambio social. Y bueno, para no entretenerme mucho y que dé tiempo y hablar un poco también de las masculinidades alternativas, sí que quería, solo por mencionar un poco algunos de los escenarios, ¿no? De resistencia al cambio social que estamos viendo, creo que es importante hablar del auge de la extrema derecha, ¿no? Como esto que decía Michael Kimmel de los hombres blancos enfadados, ¿no? Que muestran un discurso muy masculinista y muy antifeminista, que se construye una narrativa que podemos catalogar como neofascista, que tiene un alto poder de persuasión entre hombres que experimentan una especie de sentimiento de agravio, ¿no? Como si la masculinidad estuviese amenazada, ¿no? Como si esos privilegios, ¿no? Bueno, pues esos privilegios de la masculinidad hegemónica estuviesen siendo agraviados, ¿no? Y este es un relato que les sitúa en la idea además de formar parte de un nosotros, ¿no? Un grupo de pertenencia que construye además a unos otros y otras a los que les señala como culpables de los males de la sociedad, porque hay un discurso antifeminista muy marcado, pero también un discurso contra las personas migrantes, racializadas, LGTBI, las personas indígenas, ¿no? Y muchos hombres conectan con este discurso de la extrema derecha que reproduce esa idea del chivo expiatorio, ¿no? Que culpa a todo lo diferente, ¿no? A todo lo que se sale de la norma de la masculinidad, les señala y además promueve discursos de odio en un intento, bueno, pues de volver a lo que se considera como el orden natural de las cosas, ¿no? A volver a que el hombre sea un hombre de verdad y las mujeres estén en una posición de subalternidad y todas las personas, ¿no? Que no se corresponden con ese ideal de masculinidad hegemónica. Y además entre estos espacios, ¿no? Donde se restituye la masculinidad hegemónica, creo que hay que tener en cuenta también las ciberviolencias, ¿no? Cómo se reproducen y se magnifican las violencias del mundo offline y pasan al mundo virtual, y además también cómo se señala a las mujeres que son personajes públicos, ¿no? Dentro bueno, cómo se las ataca en el mundo virtual, ¿no? Que vemos la ferocidad y la crueldad que tienen estos ataques. Y creo que también hay que señalar el momento que vivimos, ¿no? Bueno, pues que gracias también al feminismo pues están siendo muy señaladas, ¿no? Y un hecho
o sea, hablo de las violencias sexuales, ¿no? Cómo, bueno, pues cómo se siguen reproduciendo, ¿no? Y gracias pues a la performance de las tesis, ¿no? De un violador en tu camino, eso nos ha mostrado cómo las violencias sexuales es una preocupación de todo el movimiento feminista, bueno, y de muchísimas mujeres, ¿no? A nivel global, ¿no? Porque es algo que creo que bueno, que seguro que se está estudiando, ¿no? Cómo esa performance se ha reproducido en prácticamente todo el globo, ¿no? Y que muestra cómo en la agenda feminista de los distintos contextos hemos puesto en el centro las violencias sexuales y creo que es fundamental, ¿no? Bueno, pues seguirlas señalando y además señalar este fenómeno de las violencias sexuales grupales, ¿no? Que, bueno, pues en España tuvimos uno de los casos que fue un punto de inflexión y que puso la violencia sexual, y en este caso la violencia sexual perpetrada por hombres en grupo, ¿no? Puso esta violencia en el centro de la agenda pública, de la agenda mediática y de la agenda política, ¿no? Que fue el caso de La Manada, que hizo que se movilizase bueno, pues el movimiento feminista de una forma impresionante, ¿no? Y que produjo también en muchas personas un cambio en la mirada hacia la violencia sexual para dejar de seguir, o sea, para dejar de reproducir esa mirada que culpa, ¿no? Y que responsabiliza a las mujeres de esta violencia sufrida y pasar a hablar de los agresores, ¿no? De los victimarios y hablar de la masculinidad, ¿no? Y de cómo se normaliza la cultura de la violación, ¿no? Cómo está tan presente en la socialización masculina esa cultura de la violación. Y conectada con esa cultura de la violación, creo que es importante hablar de la pornografía, que es fuertemente invasiva, y además la pornografía hegemónica, bueno, pues reproduce un modelo de sexualidad altamente patriarcal y en muchos casos violento, y que lo que vemos, ¿no? Es que ante la ausencia de educación afectivo-sexual, la pornografía está llenando ese vacío, deseducando a los chicos y además cada vez a más chicas, ¿no? Y como digo, pues reproduciendo patrones de sexualidad altamente patriarcales, ¿no? Que se alejan de aquel ideal que se tenía de la libertad sexual, ¿no? que queda por construir. Y va a hablar de alguna cosa más. Bueno, también es importante, creo, para trabajar la masculinidad, partir de la idea del riesgo, ¿no? Porque cuando abordamos la masculinidad, la cuestión de la asunción de prácticas de riesgo para tratar de demostrar la masculinidad es imprescindible tenerla en cuenta, y esto es especialmente importante cuando hablamos de los chicos jóvenes y de la presión grupal que se lleva a cabo para asumir prácticas de riesgo que muchas veces ponen en peligro la propia vida de los chicos, ¿no? Y como puede ser, por ejemplo, la conducción temeraria, ¿no? Como pueden ser estas carreras, ¿no? Alcanzar grandes niveles de velocidad y poner en riesgo su propia vida con el fin de demostrar que se es un auténtico hombre, ¿no? Yo en el libro, cuando hablo de esto, ese pequeño apartado lo llamo Too Fast, Too Furious, ¿no? Porque yo cuando vi esta película me pareció, bueno, desoladora, ¿no? Y cómo mostraba de una forma muy clara, ¿no? Esta película en la que se basa en competiciones de coches, ¿no? En la que los chicos bueno, pues asumen esas prácticas de riesgo de alcanzar grandes niveles de velocidad, ¿no? En las carreras para mostrarse más hombres respecto a los hombres, o sea, respecto a los otros, ¿no? Para ganar en esa idea también de la masculinidad muy competitiva, ¿no? Tienes que demostrar que además no solo que eres un hombre, un auténtico hombre, sino que eres más hombre que los demás, y esto también, porque esto les favorecía que consiguiesen a la chica, ¿no? O sea que en esa idea también de competición y de las chicas un poco no como sujetos, sino como objetos, ¿no? Como trofeos a conseguir por parte de los hombres. Y esto del riesgo también tiene que ver con el descuidado de la salud por parte de los hombres, o que no le den a la salud y a los cuidados el mismo valor que a las mujeres,
y que esto lo hemos visto también en el contexto de la pandemia, ¿no? Quienes asumían más prácticas de riesgo respecto a la pandemia normalmente eran los hombres, y esto del riesgo también y de no hacerse cargo del cuidado también tiene que ver con lo que decía de no reconocerse vulnerables, porque reconocerse vulnerable es presentado como una señal de debilidad y menos hombría, ¿no? Es decir, que reconocerte vulnerable disminuye el estatus de masculinidad y esto es importante mostrarlo, creo, porque es muy dañino, ¿no? para los propios hombres, ¿no? Es decir, que la masculinidad hegemónica es fuertemente dañina y además opresiva para las mujeres, pero también genera gran cantidad de sufrimiento para los hombres, ¿no? Aunque no lo expresen, ¿no? O aunque no sean conscientes de que ese sufrimiento esté siendo provocado por haber sido socializados en la masculinidad, pero sí que provoca mucho daño, ¿no? Esta imposición de tener que demostrar permanentemente que se es un hombre, ¿no? O no poder reconocerse vulnerable, y esta idea de no poder reconocerse vulnerable, ¿no? De no poder mostrar emociones que no son... bueno, a veces se habla del analfabetismo emocional masculino, porque es verdad que a los hombres no se les permite, ¿no? Para no perder ese estatus de masculinidad, no se les permite mostrar determinadas emociones vinculadas a la feminidad, como pueden ser la empatía, ¿no? Pero por otro lado, las únicas emociones que están bien expresarse en la masculinidad son emociones vinculadas a la ira, al enfado, ¿no? Que tienen que ver con mostrar que eres un hombre de verdad, ¿no? Y es decir, que no se pueden, como decía, retomo la idea de no reconocerse vulnerable, porque esto tiene que ver también, y hablo de los daños que produce la masculinidad, tiene que ver con la alta tasa de suicidios masculinos, porque en muchísimos países, no en todos, pero sí que es algo que se reproduce en muchos países, la tasa de suicidios masculina es mucho mayor que la tasa de suicidios femenina, ¿no? Porque las mujeres, por nuestro proceso de socialización, que algo bueno tendría que tener, que tiene muchas cosas malas, ¿no? Que bueno, pues nos educan en muchas cuestiones, en la sumisión, en la subalternidad, en menospreciarnos, etcétera, pero hay una cuestión buena y es la cuestión emocional, ¿no? Y que tiene que ver con que las mujeres tienen más facilidad para pedir ayuda aunque también, ¿no? Hay imitaciones, ¿no? Pero tienen más facilidad para pedir ayuda en contextos de sufrimiento psicológico, ¿no? Sufrimiento emocional, mientras que para los hombres esto es una barrera, ¿no? Y bueno, destacando esto, ¿no? De cómo se construye la masculinidad hegemónica, que trata de resituarse, ¿no? Y de mantener los privilegios, como decía, bueno, pues también vemos cada día más, y esto es algo que nos invita al optimismo, ¿no? Vemos resquicios, ¿no? Donde se van produciendo, bueno, pues fisuras, ¿no? Donde se producen disidencias, aunque sean minoritarias, pero cada día son más hombres los que cuestionan su masculinidad y trabajan por construir alternativas no violentas, alternativas comprometidas con el feminismo. Y creo que esto hay que destacarlo, porque además necesitamos vislumbrar, ¿no? La posibilidad de otras formas de construir la masculinidad. Necesitamos pensar e imaginar alternativas más o menos realizables, ¿no? Porque sin la perspectiva de crear otros modelos de masculinidad, el camino hacia una sociedad más feminista, más igualitaria y justa va a seguir siempre encontrándose con las múltiples barreras que siembra la pervivencia de la masculinidad hegemónica. Por eso creo que es importante hablar de esas disidencias no tan necesarias y que van planteando cada vez más hombres, ¿no? Los hombres que se comprometen con el feminismo, que podemos denominar, hay diversidad de nombres para hablar de masculinidad contrahegemónica, masculinidad disidente, masculinidad alternativa, masculinidad igualitaria, bueno, la podemos nombrar como sea, pero en definitiva una masculinidad que rechaza los elementos sobre los que se sostiene la masculinidad hegemónica, como pueden ser la violencia, ¿no? Como puede ser la asunción de esas prácticas de riesgo para demostrar la masculinidad, como puede ser, ¿no? el cosificar a las mujeres, considerar a las mujeres como objetos sexuales, ¿no? O sea, hombres que se comprometen también con hacerse cargo
de los cuidados, ¿no? Con hacerse cargo de esas tareas reproductivas que no lucen tanto en el espacio público, pero que son necesarias para el sostenimiento de la vida y que les corresponden, ¿no? Que se reparten equitativamente los cuidados y que además, bueno, pues los cuidados nos reconcilian también con esa parte con esa parte emocional, ¿no? Con otros ámbitos, ¿no? Que nos generan también riqueza a nivel vital. Y creo que es imprescindible, bueno, pues eso, ¿no? Promover este cambio y para promover además el cambio radical creo que necesitamos, sobre todo yo cuando abordé también la cuestión de la masculinidad pensaba mucho en los niños, ¿no? En qué culpa tienen los niños de ser socializados en este modelo de masculinidad, qué tremendo, ¿no? Ser socializados, o sea, qué tremenda la socialización diferencial, ¿no? Cómo nos etiquetan y nos meten en estas cajitas del género, ¿no? Que tratan de disciplinarnos de unas maneras, o sea, de coartar nuestra libertad de ser, ¿no? Como queramos ser. Y hablando de los niños, es que creo que la masculinidad hegemónica es una armadura, ¿no? La imagen de la armadura a mí me sirve mucho para pensar la idea de la masculinidad, ¿no? Como esa idea de rigidez, ¿no? De ir poniéndote partes de hierro, ¿no? Que te coartan los movimientos. Y creo que para desarmar esta armadura de la masculinidad hegemónica, bueno, pues hay que abordar, ¿no? Hay que apelar a la responsabilidad individual y colectiva de los hombres para que se comprometan con la transformación, ¿no? Para que den pasos hacia, bueno, ese compromiso con el feminismo, ¿no? Y con aplicar a su práctica cotidiana otros modelos de masculinidad, pero también hay que apelar a políticas públicas, ¿no? Que sigan comprometiéndose también con el avance hacia la erradicación de las violencias de género y también que se comprometan con la coeducación, ¿no? Que es imprescindible, ¿no? Y con la educación afectivo-sexual y sobre todo también imprescindible la educación en la no violencia, ¿no? Para que los niños aprendan desde la empatía, la ternura, los cuidados, ¿no? Y a situar la vida en el centro, a salirse de esos patrones de masculinidad, porque sí que creo que desarmar la masculinidad es urgente y que nos va la vida en ello. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Ahora ya me callo, que creo que me he pasado de tiempo. Gracias. No, ha sido súper interesante, súper retador escucharte porque tienes una capacidad increíble de hilar cosas. Voy a retomar un par de ideas que me parecen centrales. Decías, la masculinidad hegemónica se construye mediante el rechazo a la feminidad y se feminiza solo para devaluar. Por eso es que en España seguro hay un dicho igual que aquí de el último es vieja, ¿no? El último es niña. Entonces, se cita a lo femenino para devaluarlo. Y el problema, y ahí es donde me gustaría situarnos un poco más, porque lo que queremos es qué hacemos, ¿no? ¿Qué alternativas? He leído que a los 4 añitos de edad, ya las niñas creadas y criadas y socializadas en este esquema, ya interiorizaron el masculino como superior. 4 añitos. Entonces, yo creo que tenemos que hacer como sociedad un esfuerzo gigantesco en esos primeros años, porque es donde, para que esas nuevas generaciones crezcan no en esas cajitas que tú dices. Y creo que, aunque tenemos retos gigantescos, los feminicidios y las violencias brutales y la pornografía, hay esta dimensión que casi no mencionaste de los machismos cotidianos, ¿no? Luis Bonino le llamaba los micromachismos, a mí me gusta más decirle machismos cotidianos, porque están allí, todos los días los vemos en la escuela, lo repite el compañero, la compañera, en la canción, tantas canciones que reproducen estos mandatos de género, estas violencias contra las mujeres, y además lo hacen de una manera tan atractiva que todo el mundo lo canta, lo baila. Ayer leía yo un artículo de un grupo musical en México que es famosísimo, que se llama Los Ángeles Azules, y que tiene una canción que de alguna manera exalta algo que en enfoque de derechos humanos sabemos que pues es la pedofilia, la relación entre un adulto pleno y una menor, ¿no? Y entonces, pero además se exalta, se romantiza, se idealiza, ¿no? En la canción dice, y ella es tan linda, tan tierna, no sabe nada, ¿no? Y entonces,
¿Cómo como sociedad, porque tenemos muchos tipos de retos, como tú bien dijiste, esta forma de socializarnos es transversal, entonces vamos a encontrar ejemplos en todo. Aquí, por ejemplo, que tenemos muchas compañeras de comunidades indígenas, pues no nos dejarán mentir, en algunas de las danzas y rituales que orgullosamente mostramos al mundo en la Guelaguetza, que este año no vamos a tener, es una gran fiesta étnica, de danza, de música. Hay cosas que reproducen roles y estereotipos de género, desde danzas donde solo pueden bailar hombres, ¿no? Inclusive vestidos en representaciones de mujeres, rituales donde no dejan participar a las mujeres, y ya no digas la parte política, ahora ya en México tenemos la paridad, pero en muchos, hasta hace poco, en muchas asambleas comunitarias en estos municipios, pues las mujeres no tenían voz ni voto. En fin, hay muchas aristas. Yo quería comentar eso. Voy a leerte una pregunta del público para comenzar, calentar motores. Dice Graciela Navarrete, el confinamiento por COVID obligó a muchos hombres a permanecer en el ámbito doméstico, cuando menos los meses esos más estrictos de confinamiento. ¿Cómo ves tú la afectación a partir de este obligado confinamiento? Digo, sabemos que aumentó la violencia familiar, pero quieren saber tu punto de vista. Voy a dejar esa allí en lo que vamos recibiendo más preguntas, y a quienes están en el Zoom, si tienen deseo de compartir o preguntar, pueden también alzar su manita virtual. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Y la pregunta es súper interesante y muy pertinente, ¿no? Y que creo que es necesario eso. De la pandemia tenemos mucho que estudiar desde la sociología, además, porque ha cambiado mucho nuestras formas de comportamiento social, ¿no? De interactuar, muchas de las prácticas tan cotidianas. Y la cuestión del confinamiento, sí que aquí en España también lo hemos visto, cómo aumentó, ¿no? O sea, el terrible hecho que, bueno, pues que víctimas de mujeres que convivían ya con parejas maltratadoras tuviesen que compartir el confinamiento con sus maltratadores, ¿no? Y sí que aumentaron las llamadas al teléfono que habilitado para las víctimas de violencia machista, y ahora con la desaparición de las medidas restrictivas, ¿no? Es cuando estamos viendo el repunte de asesinatos, o sea, cómo se incrementa, en muy pocos días estamos teniendo muchos asesinatos por violencia machista. ¿Y cómo ha impactado a los hombres? Bueno, pues a los hombres que ya ejercían violencia les impactó de una forma muy negativa para las mujeres, ¿no? Porque hizo que el confinamiento se condensase, ¿no? Y hubiese más continuidad en ese ejercicio de la violencia contra las mujeres. Y para otros hombres, bueno, pues también supone un desafío el hecho de, o sea, para hombres que no ejercen violencia contra sus parejas, quiero decir, lo que supone un desafío es el hecho de no estar en el ámbito del trabajo, ¿no? El ámbito que les corresponde a ellos, que se interpretan a nivel social, que les corresponde, ¿no? Y donde su ámbito principal, ¿no? Que es el ámbito de la producción, el ámbito del espacio público, y tener que estar en un espacio en el que ellos no se reconocen o no se sienten tan cómodos, que es el espacio privado, doméstico, ¿no? Y sí que vemos que algunos hombres han hecho más por hacerse cargo de los cuidados en el terreno durante el confinamiento, pero los estudios que hay lo que nos demuestran es que la tendencia mayoritaria no es esa, ¿no? Sino que en el confinamiento, en las parejas, en este caso, ¿no? En las parejas heterosexuales, pues las mujeres han sido las que mayoritariamente pues asumieron, ¿no? las tareas de cuidados de los niños, de las personas dependientes, ¿no? Se cerraron los colegios, bueno, pues las mujeres se hicieron cargo de las tareas de los hogares más las tareas de cuidado extra. Y además que el uso de los espacios en la cuestión del teletrabajo, y esto también hay que mencionarlo, ¿no? Como el uso de los espacios, si había despachos en casa, los hombres eran quienes ocupaban estos espacios, ¿no? Porque esto de ser varón en la sociedad patriarcal es ser importante, ¿no? El trabajo de los hombres siempre se representa como más importante que el de las mujeres, mientras que las mujeres, con la tendencia mayoritaria, es que, que ocupasen otros espacios para teletrabajar sin ser espacios únicos, ¿no? Que estuviesen teletrabajando y haciéndose cargo de los cuidados de los pequeños o de las personas dependientes, ¿no?
sea que bueno, no ha cambiado del todo la relación, aunque la pandemia supone un punto de inflexión en muchos sentidos a nivel social, bueno, pues la balanza de género no se equilibra, ¿no? O sea, sino que estamos viendo cómo se reproduce y se magnifica en muchos casos, ¿no? En la cuestión de la distribución de los cuidados y en el caso de la violencia de género, pues también teniendo unas consecuencias tremendas, ¿no? Y bueno, pues que tenemos que estar alerta, ¿no? con lo que está pasando ahora. Excelente. Voy a leer algunas otras preguntas. Por ejemplo, Jesucita Bautista, ella, por cierto, hace una coordinación bien interesante de estos centros de desarrollo para las mujeres. Les mandamos saludos. Que te decía que hay una psicóloga, una abogada, una trabajadora social que viven en las comunidades, al menos una de ellas habla la lengua indígena y es una manera de fortalecer a estas instancias municipales de las mujeres que también saludamos. Jesucita dice, ahora que comentó lo de la película, me recordó la película No soy un hombre fácil, es una película francesa, creo, donde visualmente y de forma muy clara se ve, o sea, es una película que en ficción dice, ¿cómo sería un mundo matriarcal? Y hay que decir que las feministas no queremos sustituir el patriarcado por el matriarcado, ¿eh? No es una opresión por otra, para nada. Pero la película sirve porque en efecto te hace más evidente estas opresiones de la orden patriarcal. Si pueden, véanla, se llama No soy un hombre fácil. Le voy a pedir a Elsie que la ubique y ponga el enlace en el chat. Y dice Jesucita, en Oaxaca también hay que reconocer el trabajo del Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia. Un saludo a Marucia López. Fíjate que fue el primero en el país, con muy buenos resultados. Es un trabajo de 1 año que se hace con los hombres agresores. 1 año, cuando era presencial era una vez por semana, 3 horas cada vez, por 1 año, pues para trabajar en un proceso psicoeducativo y con mucho éxito, la verdad, para hombres que pues dejaran de ejercer la violencia. Y ella quisiera saber qué estrategias se han desarrollado a nivel internacional que hayan dado resultados. También tenemos un comentario de Víctor Calderón Rojas, un poco en el sentido, él es de Costa Rica, dice, el Ministerio de Educación Pública cuenta con una red de promotores de masculinidades positivas. No es fácil que los hombres aceptemos la necesidad de renunciar a nuestros privilegios patriarcales, pero se logra con la conciencia que es sano también para las mujeres y para nosotros como hombres. ¿Qué experiencias de este tipo de su trabajo con hombres conoces, si es que hay internacionales? Te dejo esta primera ronda de preguntas y seguimos. Qué bueno, pues además encantada de conocer, o sea, porque las buenas prácticas hay que compartirlas, ¿no? Ese programa de reeducación creo que es importante, ¿no? Y buscaré información para conocerlo porque eso, ¿no? Hay que poner también en común ese tipo de prácticas y más si tienen éxito, o sea, si tienen cierto grado de éxito. Y bueno, y antes de hablar de eso, sí que la película de No soy un hombre fácil, bueno, pues nos sirve para trabajar, porque aunque dejando muy claro, ¿no?, que las mujeres no queremos imponer un patriarcado a la inversa, no un matriarcado que someta a los hombres, sino que queremos la igualdad. Pero es cierto que darle la vuelta a las situaciones ayuda mucho a trabajar desde la empatía, ¿no?, desde situarnos en el lugar de la otra y ver cómo es la experiencia de las mujeres en la cotidianidad, ¿no? Y todo lo que tienen que, bueno, pues lo que sufrimos las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Así que sí que creo que es también una buena práctica, ¿no?, para trabajar la cuestión de la masculinidad. Y en cuanto a las buenas prácticas a nivel internacional, bueno, yo me fijo mucho en los países nórdicos, porque sí que tienen una trayectoria de políticas públicas a favor de la igualdad muy contundente y sólida, ¿no?, desde los años 80-90, y para mí son un buen ejemplo de, bueno, pues cómo han ido poniendo en práctica desde proyectos coeducativos, ¿no?, para liberar a los niños y a las niñas, ¿no?, de esa rigidez, al menos en el ámbito educativo, del género, ¿no? Aunque es cierto que estas prácticas, bueno, también hay que tener en cuenta, ¿no?, el nivel de éxito es relativo, pero no por ello hay que dejar de ponerlas de seguir señalando lo importante que son, ¿no?, y necesarias, pero es verdad que también, bueno, tenemos que tener en cuenta que luchamos contra gigantes, ¿no?, porque, bueno, pues toda la cultura popular sigue reproduciendo en gran sentido estos estereotipos, mandatos y normas de género, ¿no?, aunque también todo esto se está transformando,
Pero bueno, para hablar de estas prácticas, eso, yo creo que yo me fijo mucho en los países nórdicos y creo en las políticas de coeducación que están poniendo en práctica, creo también en la sensibilización, ¿no? A la población, o sea, creo que es fundamental. Bueno, hablabas antes de los machismos cotidianos, ¿no? Y para eso yo creo que es imprescindible que todas y todos nos sensibilicemos, bueno, mucho, pero aunque sea mínimamente, en perspectiva de género, ¿no? Y que incorporemos a nuestra mirada las famosas gafas violetas, ¿no? Las gafas moradas que nos permiten interpretar la realidad desde esta óptica y darnos cuenta de que las experiencias que pensamos que son normales en realidad tienen que ver con el sistema de organización patriarcal, ¿no? Y tienen un significado, ¿no? Y creo que, bueno, pues eso, es importante sensibilizar a la población, creo que es muy, bueno, que es imprescindible dotar también de recursos para luchar contra las violencias machistas y sensibilizar, intentar atraer a los hombres, ¿no? Generar discursos que atraigan a los hombres al cambio, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes retos de las iniciativas en general, ¿no? Para trabajar las masculinidades, y es lo que comentaba, no me acuerdo del nombre, pero que comentaban por aquí, bueno, pues que es difícil, ¿no? Porque la situación de los hombres dentro del patriarcado, a pesar de todos estos daños de los que hablábamos, pero no dejan de situarle en una situación de privilegio. Entonces no es lo mismo transformar, ¿no? El cambio empieza siempre en nosotras y en nosotros, pero claro, no es lo mismo iniciar ese cambio en una posición de desventaja social, ¿no? Que es la que tenemos las mujeres en el patriarcado respecto a la situación de privilegio que tienen los hombres, ¿no? Por tanto, hay que bueno, pues tejer iniciativas que atraigan a discursos, ¿no? Y narrativas que sean capaces de atraer a los hombres hacia la transformación, ¿no? Y yo creo que una forma de trabajarlo es planteando bueno, pues esos daños que tiene este modelo de masculinidad para los hombres, pero siempre, ¿no? Sin caer, porque esto también pasa a veces que algunas iniciativas que trabajan o sea, aquí algunos grupos de hombres, ¿no? Se planteaban mucho desde lo que nos hace el patriarcado a nosotros, que es imprescindible abordar esta cuestión, pero sin olvidar que las principales damnificadas del patriarcado son las mujeres, ¿no? Sin olvidar esa idea del reconocimiento de los privilegios, de ser consciente para poder ir soltándolos, ¿no? Pero también de esa incomodidad que produce ser consciente de que tu situación, bueno, pues estás ahí también porque, bueno, porque hay otras personas en situación de desventaja, ¿no? En este caso, o sea, porque tienes unos privilegios que las mujeres no tienen, y yo creo que eso es imprescindible a la hora de trabajar con los hombres. Gracias. Pues hay varias preguntas y comentarios. Por ejemplo, Tatiana Parcero dice, Rita Segato dijo alguna vez en una entrevista que la mujer del mañana no sea el hombre que estamos dejando atrás. Es una frase para ella clarísima de la responsabilidad que tenemos como mujeres en el proceso de transformación. Y fíjate que hay varias preguntas que dicen, ¿qué podemos hacer como mujeres con nuestros hijos? ¿Cómo hacemos para fomentar el apoyo de los hombres en el hogar? Y ahí hay un debate, yo sé, en el feminismo en torno a, oye, como de, ¿y por qué nosotras ahora nos vamos a cargar con la responsabilidad de nosotras corregirlos, ¿no? O nosotras ayudarlos a que nos ayuden. Entonces, por eso no hablamos de ayuda en la casa, en la Secretaría de las Mujeres, estamos muy claras Claro. de que es corresponsabilidad, pero sí quizá, si quisieras dar algunos consejos en torno a este tema de la crianza y de cómo al final, quienes estamos hoy aquí, porque habemos pues casi 200 personas interesadas en este tema, la mayoría mujeres, pero también hay hombres, y ¿cuál sería un poco para ir cerrando tu reflexión en torno a este reto que como sociedad tenemos? Es una sociedad súper violenta, una sociedad donde hay una violencia de género que se ha, pues, colado por todas partes. Entonces, desde las violencias más pequeñas, desde al nacer, porque hay violencia obstétrica generada por el diseño de un orden, ¿no? Médico generado por los hombres, desde que naces abres los ojos al mundo y ya te ponen una cobija rosa o una cobija azul, ¿no? Y hasta las violencias más brutales, ¿no? Los feminicidios, la trata, la esclavitud, la pornografía, la prostitución forzada, en fin. Entonces,
digo, como no vamos a abarcar todo esto en una sola conferencia, me gustaría que eligieras un poco para cerrar, cuáles son tus recomendaciones, las alternativas que tenemos a estos modelos de masculinidad hegemónica, tóxica, machista, y qué podemos hacer las personas que estamos hoy aquí como para incrementar nuestra agencia, para ser agentas de cambio y sentirnos más empoderadas en el sentido de, bueno, tengo una incidencia ante esta problemática que hoy Beatriz Ranieri nos ha planteado de las masculinidades hegemónicas y tóxicas. Gracias. Bueno, muchas gracias a vosotras, porque creo que es algo imprescindible, ¿no? Y como dices, Ana, es verdad que vivimos en una sociedad tremendamente violenta, ¿no? En términos patriarcales, capitalistas, ¿no? Incluso colonialistas, ¿no? O sea, cómo se reproducen esas lógicas todavía hoy en día. Y es difícil encontrar resquicios, ¿no? Para pensar otras opciones, pero no por ello no es posible, ¿no? Y yo creo que necesitamos, ¿no? Pensar, necesitamos creer que es posible y que tenemos esa agencia para transformar, aunque sea nuestro entorno más inmediato, pero aunque sea, yo siempre pienso, a veces cuando imparto alguna charla, digo, bueno, no sé cuánto de esto queda, pero seguro que alguna semillita he plantado, ¿no? Que brotará algún día, alguien se acordará, pues mira, esto que dijo esta loca, o sea, que algo hace, ¿no? Y yo creo que eso en nuestra práctica cotidiana, en nuestro entorno, podemos ser agentes de transformación. Y cuando hablamos de cómo educar a los niños en otro modelo de masculinidad, pues yo cuando escribía el libro de Desarmar la masculinidad, pensaba mucho en los hijos de mis amigas feministas, ¿no? Porque es verdad que para las mujeres ya tenemos más referentes, ¿no? Diferentes, tenemos referentes de mujeres pues, empoderadas, feministas, ¿no? Otra forma de experimentar y de expresar cómo ser mujer, pero por otro lado referentes de masculinidades alternativas, igualitarias o positivas, como decíais, bueno, pues es más complicado encontrar, ¿no? Y los niños, si preguntamos en un colegio, si yo bajo al colegio que tengo aquí debajo, a la escuela, ¿no? Pues la mayoría de los niños, si les pregunto qué quieren ser de mayores, me dirán o futbolistas o superhéroes, ¿no? O sea, que esos son sus referentes, que son modelos muy de hipermasculinidad, ¿no? O sea, que creo que es importante construir otros referentes y creo que iremos en buen camino y que, bueno, pues en la cultura popular también van apareciendo otros referentes y en el trabajo del día a día, para mí una cuestión imprescindible cuando se trabaja con niños es generar a los niños suficiente fortaleza, o sea, que sean capaces, o sea, que se den valor a sí mismos, ¿no? Como personas, ¿no? Como pequeños hombres, para ser capaces de no dejarse llevar por la presión grupal que les impone este modelo de masculinidad. Y esto es muy importante porque muchos niños, y sobre todo en la adolescencia se ve muy claramente, acceden a realizar prácticas violentas o otro tipo de prácticas, ¿no? Prácticas que ponen en riesgo su propia vida, con el objetivo de demostrar frente al grupo que son hombres de verdad, ¿no? Que son chicos de verdad, y a veces pues porque el grupo les ejerce una presión de la que es difícil escapar, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante generar en los niños la suficiente fuerza personal, ¿no? La suficiente fortaleza para que digan, no voy a hacer eso, o chicos, esto no lo veo, ¿no? O sea, no veo que esto esté bien, o esto es algo denigrante para las mujeres, o es algo que me expone a algo que no quiero hacer, no deseo hacer esto, ¿no? Que sean capaces, esto supone también, ¿no? Pues cierta vulnerabilidad en ellos y cierto aislamiento del grupo, ¿no? Esa degradación, ¿no? De su estatus de masculinidad, pero que bueno, que tengan la capacidad de salirse, ¿no? de esa presión grupal y que no les exponga a determinadas prácticas que no desean con el fin de demostrar la masculinidad, ¿no? Que tengan esa fortaleza. A mí me parece esto fundamental, ¿no? Que sean capaces de quebrar la presión grupal, ¿no? De quebrar el poder de la fratría que les impone cosas que no quieren hacer, ¿no? Que consideran que no son apropiadas. Y esto, por ejemplo, yo pues cuando investigué la prostitución lo veía muy claramente, ¿no? Porque muchos chicos se iniciaban en el pago por prostitución por presión grupal, ¿no? Y porque no eran capaces de decir, es que yo no quiero ir ahí, ¿no? O no considero que esto no está bien, ¿no? O sea, que creo que eso es muy importante, ¿no? Y que tengan esa fortaleza, no en el sentido de fortaleza de ejercer violencia, sino fortaleza de definir
lo que ellos quieren hacer y romper esa presión grupal. Y para los hombres que ya son adultos, ¿no? Sí que es verdad que las mujeres, bueno, pues lo que podemos hacer es recomendarles, por favor, que lean a teóricas feministas, ¿no? Que hay muchísimo escrito y que pongan en práctica las cuestiones que ya el feminismo ha dicho. Y creo que es importante también destacar que el papel de los hombres comprometidos con la igualdad no es tanto ocupar espacio en el feminismo, sino trabajar con otros hombres, ¿no? Trabajar para transformar a otros hombres, ¿no? Ese es el gran reto, porque además la autoridad que tienen los hombres entre ellos tiene mucha más capacidad de transformación que vaya una mujer a decirle a los hombres lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer, ¿no? Si hay hombres comprometidos con el feminismo, con la igualdad, ellos pueden hacer un trabajo magnífico cambiando la conciencia también de otros hombres, ¿no? Ayudando, contribuyendo, ¿no? a transformar otras mentalidades, porque al final de lo que se trata es de transformar los esquemas mentales patriarcales, ¿no? y generar una conciencia comprometida con la igualdad. Pues muchísimas gracias, mi querida doctora Beatriz Rania Treviño. Hemos llegado al final. Nos preguntan también de tu libro, entonces, para que puedas decir cómo se llama eso y dónde lo pueden conseguir. Pues voy a ver si lo pueden distribuir a México, porque sí que sé que a Ciudad de México el anterior libro llegó, pero este, bueno, pues todavía no, así que intentaré a ver si llega lo antes posible. Y os quiero agradecer muchísimo que me hayáis invitado, porque de verdad que ha sido un lujo compartir este espacio. Y eso, ojalá que en otra ocasión podamos compartirlo de forma presencial. Será un placer recibirte aquí en Oaxaca, invitarte a una tlayuda o nuestra comida tradicional de que tenemos muchísimo de todas las regiones. Y qué bueno que haya pues colegas del otro lado del Atlántico, pero estamos en la misma batalla. Sabemos que hay muchos matices, hay muchas formas de trabajar, hay muchos esquemas, no hay una respuesta, me parece, única. Eso también es importante. Exacto, sí. Aquí estamos abriendo la puerta a una discusión, a una reflexión que desde luego no es una verdad absoluta, pero sí nos parece importante retomarla. El trabajo de masculinidades es importante para la sociedad porque las mujeres llevamos muchos ya siglos en esta reflexión y además llevamos ya presionando y por eso hemos logrado transgredir muchos espacios del orden social patriarcal y ya estamos ocupando espacios de poder en la política, en la ciencia, aunque siga habiendo desigualdad. Pero los hombres no han hecho ese trayecto que nosotras hicimos hacia lo público, ellos no lo han hecho hacia lo privado, ¿no? Y entonces me parece que es muy importante. El libro de Beatriz se llama Desarmar la masculinidad. Sí. Si tienes una liga, Beatriz, o algo que quieras compartir, aunque sea en España. Dicen que está ya en la venta en México por Casa del Libro. Por Casa del Libro, pues puede ser, claro. Sí, porque entonces, sí es verdad que Casa del Libro sí que envía, sí que es verdad, sí. Ay, pues muchas gracias por decírmelo, porque así yo también me quedo un poco más tranquila. Qué bien. Excelente. Pues muchísimas gracias, que tengan muchísimas gracias, un placer escucharos además. Una buena mañana, buena tarde en España y nos seguimos viendo en otra jornada de capacitación. Recuerden que se queda esta grabada en el canal de YouTube de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, donde la pueden volver a ver si llegaron tarde o compartirla. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias a Sara Flores, a Patti Flores y a todo el equipo de la Secretaría de las Mujeres que participó en la organización de esta conferencia. Muchas gracias, doctora Rania Treviño. Gracias. Un placer. Hasta ahora. Gracias, hasta luego.